y en directo. Después, cuando hice el profesorado en teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que ahora es el IUNA, lo que era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, lo tuve como profesor a Raúl Serrano, que venía a poner la teoría sobre la práctica que yo había obtenido cursando con Oscar el aprendizaje de actor. Así que, si hablamos de cierres, Raúl cerró teóricamente lo que yo había aprendido prácticamente con Oscar. Y además con los elementos didácticos y pedagógicos de Beatriz Mosquera, la dramaturga, fue profesora de didáctica y pedagogía teatral. Así que con esos elementos pude ir armando mi perfil de docente, que se terminó de armar con ustedes. Es decir, esto que siempre digo, que yo aprendí más de lo que logré enseñar, es real, porque cuando llegamos a tercero fue como que se me quemaba todo lo que yo tenía previsto, tanto que cuando se acuerdan que hicimos los papelotes, vos no estabas cuando teníamos que llenar los papeles de qué era lo que íbamos a poner en cuarto y en quinto, y no aparecía nada. Es que nosotros éramos la promoción que empezábamos con él y se iba armando la carrera, nosotros íbamos a pasar a tercero y recién estaban en segundo, pasábamos a cuarto y teníamos que armarlo al cuarto y al quinto. Y entonces decidimos que en cuarto se iba a montar una obra. Así es. Y en quinto íbamos a hacer una creación colectiva. Y nosotros éramos la de mi promoción. Sí. ¿Quiénes éramos, maestro? ¿Cómo nos decían? La Legión Extranjera. 14 llegaron a quinto y con ellos hicimos la crónica de la... Es de la sangrienta lucha entre los pochocleros y los pralineteros. La vi. Y los pralineteros. Que tenía mucho que ver con la relación grupal que nosotros teníamos. Había un grupo de gente muy grande que tenía experiencia en el teatro y gente muy joven que recién terminaba su secundario e ingresó. Entonces era una pelea y de eso se trató. Había como dos equipos. Entonces funcionaron como equipo preparando los dos distintas cosas y finalmente lo fusionamos. Tanto que había un par de siameses, uno negro y uno blanco, unidos por el brazo, debajo de un poncho, que recitaban Los hermanos sean unidos, y que finalmente tiraban de un brazo y del otro y los desarmaban, los separaban. Se llevaban uno los pralineteros y otro los pochocleros. Más o menos. Que tenía que ver también con el proceso democrático que vivíamos, ¿no? Siempre entre los resabios de la cultura genocida con la producción cultural de la democracia, ¿no? No éramos porque éramos rebeldes nada más, éramos producto de una época cultural, pero éramos la Legión Extranjera. Hay una pregunta que tiene que ver con esta imagen del maestro y la del profesor. ¿Cómo ha hecho el recorrido de la investigación? Porque estaba leyendo, le ha dedicado horas y horas y horas, porque no existía una historia de cómo se construye el teatro universitario. Esas horas casi me cuestan el matrimonio. Me lo imaginaba. Porque vivía pegado a la computadora, pasando información y procesando y ordenando y llegando a conclusiones, escribiendo ponencias.
Y antes de la computadora con la maquinita de... Con la de claro. Sí. Sí. Era una letra que le faltaba una tecla. Yo le compré la computadora, y cuando se sentó dijo, no, yo lo paso primero la letra, después le paso la computadora. Hasta que descubrí que era una maravilla, que me ayudaba, Claro. que trabajaba por mí, en realidad. Yo de esa etapa, a mí me gustaría recuperar un texto que se los recomiendo, que es muy interesante, tendría que ser de lectura obligatoria para la carrera. Teatro Universitario, nuestra experiencia en Tucumán, que está publicada, pues tiene mucho publicado sobre la historia de la carrera, en donde desarrolla un trabajo de archivo impresionante. ¿Cómo ha llegado a los archivos? Porque no es fácil. En Tucumán se caracteriza por no tener archivos en teatro. Primero, una profesora de la facultad me encontró en un pasillo y me dijo, tenés que escribir un artículo para la revista que va a salir ya. Y bueno, digo, ¿sobre qué escribo? Y fue el primer espaldarazo para ponerme a pensar. Y después apareció la invitación de Mimo Gómez a integrar un proyecto de investigaciones sobre todas las artes, música, teatro, pintura, y me pidió que empezara a investigar sobre teatro. Tuve dos ayudas en el camino. Primero, el libro, el artículo, el gran, largo artículo de Manuel Manuel por 100 puntos, Macarini. No. Empecemos a ir a Manuel. Serrano Pérez. No. La historia que publicó ya me va a salir. ¿Viste? La fantasía era esa, que no me acordara de... No hay ningún problema. No hay ningún... Manuel García Soriano. Soriano, sí. Y luego un archivo que había quedado del Teatro Universitario, donde el que después fue secretario en algún momento de la escuela, había pegado en papeles todos los artículos referidos al teatro, no solo al teatro universitario, sino a todo lo que se había hecho en unas cuantas temporadas. Por ejemplo, del 74 que empieza el teatro universitario, 76, 77, 78, y tenía el año completo en estos recortes. Eso fue la base y dije, pero bueno, si está esto, lo tengo que completar, y entonces me sumergí en el archivo de la Gaceta buscando todo lo que Soriano no había dicho, Manuel García Soriano no había dicho en su libro, lo tuve que investigar. Investigando tuve otra ayuda muy grande, donde Páez de la Torre me vio trabajando en la Moviola durante mucho tiempo y me ofreció un cuaderno a Bonn de espiralado, de esos viejitos, donde Marta, ya me voy a acordar, había copiado textualmente todo lo que aparecía en teatro en El Orden, que fue el primer diario que empezó a registrar datos. Así que ese cuaderno que fotocopié y devolví me sirvió para llenar otros vacíos que tenía. Y después, bueno, fue cuestión de ir armando el rompecabezas. Descubrí que la primera obra con la que se podía contar era Cañas y Trapiches, que había escrito
Alberto García Hamilton, el fundador de la Gaceta. Fui a Argentores en Buenos Aires a conseguir un ejemplar que fotocopié. Y bueno, datos que iban apareciendo, seguía el rastro y daba con más material. Pero fue un largo proceso de verdadera investigación. Pero tiene su recompensa, porque ahora me pude jubilar como docente investigador, y es el premio a tanto sacrificio, digamos, porque es una jubilación de privilegio, en realidad. Sí, sobre todo porque se ha desempeñado varias veces como codirector y en la última etapa es director de un proyecto exclusivamente de teatro, porque siempre estaba con gente de arte, plástica, de danza. O sea, logra el espacio, institucionalizar el espacio de investigación en el teatro, que para mí es una maravilla descubrirlo, ¿no? Porque uno no tiene todo en la cabeza. Y cuando te pasaba la lista, digo, ¿cuánto? Porque no era fácil. Investigar en arte en Tucumán no era fácil, siempre lo hacen desde la filosofía o desde la estética. Claro. Y de pronto que un actor, un docente, un licenciado en arte dramático sea el que promueva la investigación contando la propia historia de la carrera, y creo que eso hay que valorarlo desde lo político y desde lo emocional. Lo que me llamó la atención, la dejadez de los tucumanos en ese sentido, porque estaban todos desparramados, cada grupo hacía una partecita y ahí quedaba. O sea, yo valoro muchísimo su trabajo de investigación, porque me inclina a pensar que el trabajo que hay que continuar es mucho más de lo que uno se imagina. Así es. Bueno, lo que sí me gustaría que hable un poco más de su maestro. Así como yo hablo de usted, yo creo que en cierta etapa de la vida uno empieza a reconocer las personas que han dejado una marca. Ya no hay ni una semilla, una marca emocional y de amor por lo que se hace. A mí me encantaría que usted hable de sus libros que acaba de publicar, que son de Oscar Fessler, que uno se dedica exclusivamente al juego dramático y el otro al actor. Me encantaría que se explaye en ese sentido. Oscar Fessler metía miedo. En realidad era un señor muy serio, con un humor muy fino y muy delicioso. Anoté todas sus clases en 3 cuadernos, de primero, de segundo y de tercero. Y cuando tuve que armar este libro, estos 2 libros, recurrí a esos cuadernos que guardaba desde el 62, 64 y 65, donde tenía la descripción de todas las clases. Entonces las copié, porque en realidad son un modelo de didáctica y pedagogía teatral. Era un hombre sensible, ideológicamente muy claro y muy definido, pero que además te descubría la vida, te descubría la sensorialidad, te hacía que observaras y que disfrutaras de lo que olías, de lo que gustabas, de lo que veías, sin tener conciencia del método de la memoria sensorial de Strasberg. Era un strasbergiano total. Además, era un stanislavskiano de primera, porque había sido discípulo de un discípulo directo de Stanislavski. Fessler, era una maravilla escuchar la devolución de cada escena, de cómo te alimentaba para que llegaras a encontrar la interioridad del personaje, la línea de pensamientos, que esto
me ha servido hasta para hacer publicidad. Es decir, cuando me ponían frente a una cámara para que dijera qué rica salsa tienen los fideos, yo me mentalizaba en la situación y pensaba algo que tuviera que ver con la situación y me salía. A pesar de que en una de las veces que justamente filmaba eso, para que apareciera el humito ponían agua caliente, entonces yo tenía que levantar. Qué buenos que están. Y a pesar de la quemadura seguía hablando, pero la lagrimita me corría por aquí, así que tuvieron que filmarla de nuevo varias veces. Hasta en eso me servía. Y no puedo olvidarme de Juan Carlos Gené, que fue profesor de primer año, donde, sin saber que a las vueltas de la vida iba a ser ULF acá en Tucumán, cosa que le agradezco a Tucumán, porque si en Buenos Aires lo hacía él, yo nunca hubiera podido hacerlo, porque lo pude hacer porque estaba en Tucumán y pedimos los derechos y entonces lo pudimos hacer. Gené tenía una didáctica totalmente distinta y nos hacía jugar, nos hacía inventar juegos, que eso es lo que les propuse a ustedes en el primer año, porque el juego lo que hace es descubrirte el objetivo. Quiero llegar ahí, quiero meter la pelota en ese agujerito que está tan lejos y tengo que calcularlo de tal manera que esto después se describe en el libro del tiro con arco. El de Bar. Claro. El de Grotowski, en realidad. Que es una maravilla, que es lo que tiene que manejar un actor, es decir, a dónde voy, para qué entro a escena. Y esto fue también muy placentero tenerlo a Gené como maestro. Antes lo tuve también a Roberto Durán, que fue un gran director que murió muy joven, que fue además el primero que me dirigió en el San Martín. No, al San Martín entré con una dirección de Fessler, el Círculo de Tiza Caucasiano. Pero Roberto Durán después dirigió Macbeth y yo tenía un pequeño papelito, y fue fantástico tenerlo como director, pero además como maestro. Incluso hasta Golubov, que me dirigió por primera vez en el 70, fue una experiencia de aprendizaje increíble, porque hicimos todo un proceso de 3 meses de ensayo en distintas zonas del Teatro IF, donde íbamos descubriendo los personajes, las situaciones, los paralelos con lo que después íbamos a tener que afrontar en las escenas. Y finalmente Raúl Serrano lo tuve porque Fessler fue como el impulsor del taller de pedagogía dentro de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Era muy reconocido como docente, y entonces Agustín Aleso lo llama para que lo ayude a armar justamente la materia de pedagogía. Los planes estaban presentados y en el 74, ya sobre el final, quedaba un mes de clases, dice, dictemos la primera clase, porque ya se venía 74, 75, 76. Ya, bueno, estamos en la ya estábamos de toda la guerrilla, todo el proceso militar. Sí. O sea, no era oficial todavía, pero ya. Exactamente. Y en el 74 fue donde primero me llama como asistente de dirección, Oscar Fessler. Por eso dije que era muy temido, tanto que cuando me llamó, digo,
Bueno, Oscar, lo que pasa es que no sé, me cuesta comunicarme, relacionar.